Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Estamos en un nuevo vídeo, en uno de los vídeos más importantes después de 3 años del canal. Vamos a traer el evento más grande de Genshin Impact de manera presencial en España y ojalá que dentro de poquito a Latinoamérica. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos y hoy estaré explicando hoy o mañana bastante más de todo esto. Y ya sabéis, gracias por todo el cariño, por el apoyo al canal, por esto, gracias porque hemos conseguido un montón de cosas y es el principio de mucho más. Y gracias a todo el equipo del canal y a la gente que apoya al canal, y voy a contaros todo esto que se ha podido conseguir. Lo primero, vamos a estar en ese evento físico un grupo y equipo de personas relacionadas con Genshin Impact y con anime, y de hecho del evento somos la parte encargada de representación de esto que ya no es un nicho. El mundo anime y sobre todo la comunidad de Genshin Impact son una de las más grandes del mundo de videojuegos a día de hoy, y vamos a estar junto a Mordex, a Keitaro, a Rodic, a Matt, a Darkrai, que estarán por aquí, pues sus canales y todo eso. Y esto ha sido a través de una noticia también muy grande e importante para el canal. Hace poco lo conté en stream y habrá algún short que habréis visto seguramente. Hemos firmado con una agencia de representación llamada AMG. Gracias a todo el equipo de AMG porque están llegando bastantes colaboraciones, contratos y muchísimo más trabajo e inversión para el contenido para vosotros, y esto ha sido parte de todo ello. Mordex previamente, creo que muchos y muchas estáis al día, hizo a modo de prueba un pequeño evento que de pequeño tuvo muy poco porque esto desembocó en algo mucho más grande, que fue llenar una sala de cine aproximada con unas 100 personas tirando en directo. Imaginar que las tiradas, en vez de ser en un stream, fuese en un sitio gigante, presencialmente, junto a miles de personas, todos tirando pues por el personaje de turno. En este caso fue por Arlequino con Mordex, pero imaginar con el Arconte Piro en Natlan en el futuro o algún personaje que muchísima gente esté esperando a tirar. Todo esto se ha dado gracias a ese primer evento de Mordex, así que lo primero es agradecerles a todos ellos. Lo segundo, decir que esto nada tiene que ver con Hoyoverse. No es aprovechar otro vídeo para hablar mal de la empresa del juego, pero los jugadores ya saben qué es lo que hay, y si seguramente esto tuviera que depender de Hoyoverse no hubiera salido en ningún caso y en ningún momento, y sin embargo nosotros aquí estamos por la pasión que nos une al juego. Si en el futuro Hoyoverse quiere tomar esta clase de cosas y ayudar económicamente, por supuesto, siempre tiene las puertas abiertas a que le ayudemos a carrilear su juego, pero lo veo complicado, ya saben, por su actitud, por el trato que ha tenido hacia la comunidad, hacia los creadores y un largo etcétera, que no hace falta recordar en este vídeo. Así que, aparte de todo eso, quiero hacer un vídeo, o quería utilizar este vídeo para, número uno, invitaros. Este evento es, como digo, el más grande de Genshin que se va a hacer y que se ha hecho hasta día de hoy por ahora en España. Va a ser en Valencia, que muchos de vosotros sois de Latinoamérica, lo sé. Esperamos traer esto dentro de poco a Latinoamérica. Los de España que diréis, bueno, Philly, ¿cómo se hace? Básicamente es la antigua DreamHack, que si busquéis en Google DreamHack es el evento más grande de videojuegos de toda Europa. Es decir, no hemos empezado con un eventito ahí de 4 gatos, hemos empezado a lo bestia y lo estamos organizando también nosotros, y es algo complicado. Por eso es que estos últimos días he estado haciendo menos streams y demás, porque necesitamos mucho tiempo para gestionarlo correctamente. Todas las personas de España que me quieran conocer, vamos a estar en un stand con todas estas personas y seguramente más invitados del mundo de Genshin y del mundo del anime. Vamos a estar en la OWN, que antes se consideraba DreamHack. Abajo en la descripción y en el comentario fijado está la página para comprar entradas, y por supuesto tenemos nuestro código LPG Impact. LPG es por la peor generación. Es uno de los podcasts más grandes y vistos también de anime, que si no recuerdo mal son Throlly, Darkrai, Matt, Rodic y algún otro integrante, que es un podcast de anime, como comentaba, que estarán con nosotros. Y ahí en el evento no solo estaremos presencialmente los días del 4 al 7, el 5 y 6 por supuesto incluido, que además cae fin de semana, de julio. A la altura de ver este vídeo queda aproximadamente un mes y unos días, sino que además estamos organizando y seguimos organizando un montón de contenido para hacer físicamente con la gente. Es decir, desde maneras de interactuar con el público, sorteos de figuritas tanto de Genshin como de anime, visiones, regalos, ruletas, tenemos PCs físicos para hacer competiciones tanto de abismos como de
speedrun de diarias, entre otras ideas que tenemos, como vamos a estar haciendo también quiz, concursos, preguntas, adivina el personaje y un sinfín de cosas que no os quiero spoilear, pero físicamente va a ser otro nivel, aparte de que seguramente haya cosplayers, tanto de Genshin como del mundo del anime. Tenemos espacios para que os toméis fotos con vuestros cartelitos de waifus. No nos robéis los carteles de waifus, que yo sé que esto se lo roban en los eventos, que estarán por aquí en pantalla para que los editores enseñen qué es lo que es esto, estas waifus tamaño real de cartón. Y nada, un sinfín de increíbles cosas y tengo unas ganas increíbles. Además, lo bueno es que en el evento nos van a poner, por lo menos nos han confirmado ya, aparte de un sitio gigante para esto, es decir, no es que nos hayan puesto un stand como creador, que es un trocito para que la gente vaya a verte y tal. No, no, no. Nos han puesto un sitio gigante. Nos han puesto no un escenario, pero casi. Así que es una salvajada. Así que todos los de España que quieran venir a vernos, recordar, el link está aquí abajo en la descripción, en el comentario fijado, el código de descuento para que nos apoyéis y para que además tengáis descuento y cueste menos las entradas, está aquí abajo, LPG Impact a la hora de comprar las entradas. Os invitamos a todos y cuanto más éxito tenga este evento, más posibilidades hay de que lo podamos llevar a conocer a todo el público de Latinoamérica. Y así, bueno, y ahora sí, después de todo esto, y no quiero spoilearos más del evento, sí que quería aprovechar el vídeo, como he dicho antes, para dar las gracias. Dar las gracias a la comunidad en estos 3 años de todo lo que se ha creado en el canal, en los directos, aquí, las plataformas a lo largo de este proyecto, que no es mi proyecto principal, ni mi proyecto de vida, ni nada. Ha sido increíble. Es un proyecto que si lo comparas estos 3 años con proyectos que tienen 3 años en redes sociales, ha tenido una trayectoria increíble y muchísima gente tiene muchísima expectativa puesta en lo que se está creando con todo esto. Gracias a las millones de personas que ven el canal en YouTube cada mes, que estamos casi por encima de los 3 millones de personas mensuales. Gracias a los miles de personas que cada día se pasan por los directos. Gracias a todos los que apoyáis totalmente gratis, viendo el contenido, con un like, con un lo que sea. Y como dije también hace poco en un TikTok, para que no se olviden, y lo voy a decir con todo el cariño del mundo, también gracias a los mini-minis. Un segundo del vídeo les vamos a dedicar, porque gracias a esa gente que habla, aunque crea que lo hace de mala manera y que nos pueda llegar a perjudicar, gracias a ellos también, porque gracias a ellos nos ve mucha más gente, gente con inteligencia y criterio, que es el público sano y objetivo que busco en este canal, se pregunta quién es y por qué hablarán de él, y va a ver siempre la otra cara de toda la cantidad de mentiras que se comentan, y de repente llega a un sitio increíble y dice wow, y sigo creciendo. Gracias a toda esa gente también que, aunque quiera hacerme el mal, nos ayuda. Y seguramente se frustra, se enfada y por todo ese enfado sigue criticando, porque eso hace básicamente que también todo esto crezca y nos ayude. Pero principalmente gracias a todos los que veis cada uno de los vídeos, gracias a todos los que disfrutáis cada día con el vídeo nuevo que os traigo, gracias a todos los que venís a los directos, saludáis o me ponéis un mensaje, gracias, mi cuenta mejoró mucho, gracias porque entiendo detrás de solo Genshin los mensajes que das en los vídeos y quizá me han ayudado de alguna u otra manera fuera solo de un videojueguito. Gracias porque quizá no he caído en ningún tipo de cosa relacionada con adicciones al juego y puedo jugar y disfrutar sanamente. Todos los que ponéis un comentario, todos los que hacéis cualquier cosa que ayude al canal, de verdad que gracias. Esto es solo el principio, son apenas 3 años y hay mucha ilusión por ver qué ocurra dentro de 5, dentro de 8, porque los proyectos más grandes que conocéis como Ibai, Auronplay, Rubius, Fernanfloo, los dioses de internet, son proyectos que llevan 10, 12, 15 años y este apenas lleva 3, así que ojalá que todo siga exactamente como está, porque si va mejor que lo que está, incluso me puede llegar a dar miedo y vértigo de lo increíble que se puede conseguir. Gracias, comunidad. Cuidaos mucho, tener muy buen día, gracias de nuevo, no seáis mini-minis y ojalá veros a muchos presencialmente. Chaito.